Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Café Fina Experiencia, el evento especializado del Clúster Café Medellín y Antioquia, que tiene como objetivo propiciar la transferencia de conocimiento por parte de expertos nacionales e internacionales en todos los temas relevantes para la industria. En el día de hoy nos acompañará el doctor Carlos José Jaramillo. Él es cardiólogo, ha trabajado en el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, ha sido médico rural, director del Hospital Regional de Apartadó, internista en Yarumal. También ha sido director del programa de rehabilitación cardíaca en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl desde 1979 hasta el año 2000. Fue profesor titular desde 1979 también hasta el 2002 de tiempo completo para la Universidad de Antioquia y ha trabajado también para el Centro de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación Cardíaca. La idea del día de hoy y el desarrollo de la conferencia, inicialmente nos va a estar acompañando el doctor Carlos dándonos un poco de contexto en todo lo que tiene que ver con el café y la salud, todos esos mitos y realidades que pueden hablarse en función del impacto del café en la salud de los consumidores, todo con sustento científico. Y posteriormente, pues una de las personas de la casa, Andrés Felipe Ruiz, subdirector del SENA de la Salada y aliado del clúster durante todos estos años, nos va a estar acompañando para moderar el conversatorio que tenemos con el doctor Carlos Jaramillo. En ese orden de ideas, vamos a tener un primer espacio entonces donde el doctor Carlos nos va a dar entonces esa introducción y posteriormente Andrés nos acompañará para empezar a hablar de todas esas preguntas y tratar de dar respuestas a las inquietudes que se vayan generando a través del chat. Los invitamos entonces a que disfruten este espacio, no sin antes agradecer nuevamente a las instituciones aliadas de Café Fina Experiencia que hacen posible la realización de este evento y a que participen a través de sus comentarios a través de YouTube. Doctor Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido a este espacio y todos muy atentos de escuchar sus aportes el día de hoy. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un reto muy interesante, pues yo no soy un experto en el tema. Mi quehacer es atender a pacientes con problemas cardiológicos, igualmente pues, con medicina interna, que es una medicina del adulto en general, pero he tenido algo que me ha apasionado y es el trabajo de promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiocerebrovasculares, y justamente es el enfoque que espero darle a esta charla, es centrarla más en la salud, pensar en lo que es calidad de vida y riesgos que probablemente no son conceptos que los tengan con mucha claridad. Entonces, espero dejar algunas ideas muy precisas y compartir con ustedes lo que es mi experiencia. La primera cosa es uno se pregunta por salud, pero realmente ¿qué es salud? La Organización Mundial de la Salud ha propuesto desde hace mucho tiempo, casi desde su fundación, una definición en la cual propone que la salud es un estado de perfecto, de ustedes, completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. El lío es de que cuando hay una definición de esta realmente no tendremos salud, porque yo tengo unos lentes, porque ya me pusieron, tuve una catarata, ya tengo un lente intraocular, estoy con un problema de hipertrofia prostática benigna que me están manejando, teóricamente estaría enfermo. Pero vean ustedes que esto fue puesto en duda por un investigador colombiano que es muy cercano a la comunidad de cafeteros. Este libro es hecho en gran parte por la Federación Nacional de Cafeteros, mostrando la experiencia que ha tenido al tratar de llevar a la familia cafetera un concepto distinto de salud. Y vean qué lindo el título del libro de hace unos 3 años, que nos impacta ahora que vivimos una pandemia, cuando nos propone una pandemia de salud, que esperamos que sea la siguiente etapa, después de salir de esta experiencia tan dura que nos está enseñando a vivir muchas cosas. Y miren qué lindo ese subtítulo. Hay que creer
para ver. O sea que si realmente creemos en que somos capaces de hacer las cosas, las ponemos a funcionar y las podemos ver. Este caballero hizo esa pregunta en una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Se le rieron inicialmente, pero luego se dieron cuenta que la definición no era la más apropiada para hacer cosas y trabajar alrededor de ella. Entonces se propuso con otros investigadores y después de 3 años, casi 100, 200 investigadores proponen esta definición. Es la capacidad, oiga pues, es una capacidad de adaptarse y manejar los desafíos físicos, que serían causados por virus, por la parte ambiental, emocionales y sociales que se presentan durante la vida. ¿Ven? Y aquí no es simplemente decir que ni es enfermedad, ni... Estamos ante algo que es bien interesante y es nuestra capacidad de adaptarnos a esos retos que nos está proponiendo nuestro medio ambiente. Y esa capacidad de adaptarse en gran parte depende de la carga genética que cada uno de nosotros tiene. Posiblemente tenemos una historia familiar donde hay más tendencia a problemas cardiovasculares o a problemas de índole pulmonar, etcétera. Entonces, esta parte es clave y uno debe conocerla porque es un punto de partida para saber esa capacidad para adaptarse. Depende indudablemente de cómo interactuemos con el medio ambiente y en qué medio ambiente estemos y los retos que recibimos de él. En el caso del ser humano, qué tanto conozcamos de esto para poderlo modular. Y fíjense ustedes que esta es la parte que nos toca trabajar a nosotros porque posiblemente no somos capaces de modificar la enfermedad, pero sí modificar los factores de riesgo que son modificables para sufrir enfermedades. Y lo más importante, y lo hemos estado aprendiendo en este periodo de pandemia, adquirir hábitos saludables y tratar de estimular a toda la gente a tener esos hábitos saludables, una alimentación con frutas y verduras, con alimentos saludables, entre ellos sabemos a quién tenemos en la lista, por fortuna. Hay un detalle nuevo que posiblemente va a ser un punto de investigación en el futuro, y es la relación que tienen las bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, que se llama el microbioma, con la salud. El mantener una muy buena relación con esas bacterias depende muchas enfermedades, entre ellas aterosclerosis, posiblemente el Alzheimer, posiblemente la parte de diabetes mellitus, la obesidad. Entonces, estamos aprendiendo esa relación con el microbioma y si tenemos un elemento alimenticio que va a interactuar con ese microbioma, probablemente de allí van a surgir cosas muy interesantes para poder aprovechar las cosas favorables. El ejercicio habitual, no lo podemos dejar de hacer. Nos disminuye muchísimo el riesgo de sufrir muchas enfermedades y lo disfrutamos inmensamente. Y a veces dejamos de lado los aspectos emocionales, pero es tan importante aprender a ser amable, a decir las cosas con tranquilidad, evitar el estrés, evitar las manifestaciones de ira y, por supuesto, tratar de evitar caer en la depresión, mantener una actitud favorable en general. Y lo que cada vez es más claro para todos es urgente que podamos cuidar nuestra casa, la tierra, que ahí nos está mostrando que si no la cuidamos, ella no le importa si desaparecemos o no, ella seguirá viviendo. Cuando hablamos de salud, la cosa es compleja. Aquí tenemos el individuo metido en su familia, metido en su comunidad, metido en la sociedad, y pensamos que el tener buena salud depende del sistema de salud, de que tengamos buenos médicos, de que tengamos cuidados intensivos, y resulta que allí no está lo importante. Aquí esto posiblemente aporta un 10% del mantenimiento y el disfrute de la salud. Lo clave está en la parte de conocimiento, actitud y los hábitos saludables que tengamos, que manipulemos los factores de riesgo. Esa parte de la globalización, ¿ven ustedes qué tan importante lo de la globalización que hoy mereció el premio Príncipe de Asturias a Darío Rodríguez, que ha sido un investigador de la globalización y que justamente ustedes tienen que
aprender muy bien todos estos principios para poder comercializar internacionalmente nuestro producto insignia. Los cambios demográficos, los factores sociales, las inequidades sanitarias, esto lo estamos evidenciando todos los días en esta vivencia tan particular de la pandemia por COVID-19, la educación. Y esto, fíjense ustedes, las normas socioculturales que ahora nos obligan a modificarlas, ojalá transitoriamente, de distanciamiento social, de cómo saludarnos, etcétera, etcétera. Y finalmente, la otra parte que tiene que ver es esto, que sí depende de las estrategias políticas que tengamos a nivel nacional, local, y aquí podemos influir nosotros como individuos y como empresarios en que tengamos esa infraestructura que nos permita tener algo centrado en la salud y no solo en la atención de la enfermedad. Entonces, hay de pronto unos conceptos bien bonitos cuando hablamos de alimentos y la salud, porque fíjense que tenemos un alimento, una sustancia que entra en nuestro plan alimenticio y tenemos que analizar que tenga efectos que permitan gozar de la vida. Usualmente cuando consumimos algo es porque da un efecto que es agradable. Si no, la gente no fumara. Si el fumar no le produjese más tranquilidad, sentirse como más inteligente, de pronto evitar que se engorde, tantas cosas que pueden asociar con el uso del cigarrillo, permite esa sustancia gozar de la vida. Nuevamente otro principio de que estamos tratando de tener salud para gozar de la vida, mejorar la calidad de vida, vivirla más plenamente. Y aquí viene el punto, que si tenemos esa sustancia involucrada en nuestro hábito alimenticio, que no produzca daños a la salud, que no facilite el desarrollo de enfermedades y que no vaya a disminuir la expectativa de vida. Y vean ustedes que un alimento puede ser causante de enfermedad o un factor de riesgo, o sea, que aumenta la posibilidad de que si yo lo consumo, se produzca un problema, facilite junto con los otros factores el que se desarrolle. Y tenemos también la posibilidad de que ese alimento sea un protector de la salud. Entonces, allí podemos considerar que un alimento es neutro para su relación con la salud, es favorable para el mantenimiento y el disfrute de la salud, o por el contrario, es desfavorable. Rápidamente tengamos los ejemplos de lo que estamos viviendo. En el COVID-19 tenemos una causa que es definitiva. No se da COVID-19 si no hay un virus, el SARS-CoV-2. Esa es la causa. Pero fíjense ustedes que la enfermedad se manifiesta de una manera totalmente distinta en unas personas o en otras, dependiendo de sus defensas, de sus factores de riesgo, de su edad, de si tiene otras comorbilidades como hipertensión arterial, como diabetes, su edad. Entonces es la interacción de un reto que nos está viniendo del exterior físico con nuestra situación interna. Entonces aquí es donde viene la trascendencia de poder estimular los factores para que no sean factores de riesgo para agravar la enfermedad, sino por el contrario, disminuir, ser favorable para evitar la infección, a diferencia de una enfermedad que causa más muertes que las que ha causado el COVID en cualquier mes. Entonces sabemos que el infarto de miocardio es una pandemia, es la causa principal de muerte en todo el mundo y se nos pasa por un ladito esa consideración. La causa es que se tapa bruscamente una arteria del corazón, una coronaria, y usualmente se tapa porque hemos ido formando unas placas que no sabemos muy bien por qué se forman esas placas. Empezamos a identificar factores de riesgo, factores que facilitan la formación de esa placa y finalmente que se rompe esa placa y al romperse esa placa ante una ira, ante un ejercicio intenso que no estaba previsto, se rompe la placa y se forma aquí un coágulo que tapona la arteria y entonces todo un pedazo grande del corazón se muere. Puede llevarla a la muerte o puede dejar una secuela muy importante de falla cardíaca. Entonces miren ustedes que aquí
que no tenemos una causa muy definida, es definitiva la parte de factores de riesgo. Entonces, allí tenemos que estar pendientes de factores que facilitan la formación de estas placas y, por el contrario, buscar los factores protectores que evitan la formación de estas placas, que hacen que la circulación de las coronarias sea óptima. Ven ustedes la parte del concepto de factor de riesgo. Entonces, un ejemplo, ¿cómo entendimos que el cigarrillo, el consumo de cigarrillo era dañino? Es que en los 1930 esta era la situación tan simpática donde los médicos estábamos promocionando el uso del cigarrillo porque pues no solamente la imagen y tal, sino lo que comentábamos, la parte de sentirse más tranquilo, el beneficio aparentemente, pero fue afortunadamente el doctor Doll que empezó a hacer en Reino Unido un estudio de los médicos y tuvo la oportunidad de comparar los médicos fumadores con los médicos no fumadores y empezó a ver que el promedio de vida de los médicos fumadores era 5 años menor que el de los médicos no fumadores. Y ya un estudio mucho más riguroso un poco más adelante, eso se amplió y se dio evidencia de que los fumadores vivían 8 años menos que los no fumadores. Entonces esto empezó a soltar la investigación, una primera evidencia epidemiológica de que había una disminución de del promedio de vida y la calidad de vida de las personas. Y fue aquí cuando empezaron todas las investigaciones y miren ustedes cómo se logra determinar claramente cómo es causa o factor de riesgo para múltiples enfermedades, cáncer pulmonar, de la cavidad oral, esofágico, renal, de la vejiga, a nivel cardiovascular, los infartos de miocardio, la demencia vascular, el aneurisma de aorta abdominal, a nivel pulmonar, caracho, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y problemas a nivel reproductivo, niños con bajo peso al nacer, fertilidad reducida, muerte súbita infantil. Bien, que todo esto se ha investigado para el uso del café, si realmente como el cigarrillo es capaz de provocar toda esta cantidad de problemas tan serios. Disfunción eréctil, porque a veces los jóvenes piensan de que esa vaina me va a pasar a mí cuando tenga 60 años, pero es desde ya la posibilidad de tener una disfunción eréctil. Igualmente nos preguntamos, ¿será que el café puede provocar disfunción eréctil o no? Toda sustancia que consumimos queremos saber que no cause estos daños y demás. Entonces, eso pasó con el cigarrillo, ven ustedes. Entonces, las primeras investigaciones con respecto al café apuntaban a que de pronto podía aumentar el riesgo de infarto de miocardio, que podía aumentar el colesterol malo, que de pronto modificaba una sustancia que facilita el desarrollo de esas placas, que es la homocisteína. Entonces, las primeras imágenes, todo el mundo se alarmó con esos resultados de esas investigaciones, pero se empezaron a ver que había mucha confusión porque estudiar la población es muy difícil. Porque para hacer una investigación necesita uno un diseño riguroso para poder aislar un factor de otro. Es decir, vean, el que es fumador y que toma café, el que no come frutas ni verduras, el que es sedentario, cómo eso interviene o no. Entonces, los estudios empezaron a cambiar el panorama y ahora sí que es cierto, de los últimos años en adelante, en el 2017 aparece este estudio que es muy lindo, que es el consumo y mortalidad en 10 países europeos, en una revista muy prestigiosa y muy seria, donde es lo que se publica es sometido a revisiones muy juiciosas de pares académicos. Entonces, se presenta que se pudo aprender del consumo y mortalidad en 10 países europeos. Y es que miren ustedes, estas son cifras que de verdad le hacen decir a uno, este es un estudio serio, donde están mirando 451,000 y pico personas en un seguimiento de 16 años, en los cuales se presentan casi 42,000 decesos, y pueden analizar si los consumidores de café total o de cafeinado y su dosis tienen alguna incidencia en la muerte o no, como lo hicieron el doctor Doll con el cigarrillo. Y la conclusión es muy linda. Se ve que hay menos riesgo de que las personas
que consumen café tengan menos posibilidades de desarrollar enfermedades digestivas y circulatorias. Se ve que los marcadores de inflamación están disminuidos en el que consume café y la función hepática es mejor en el que consume café. No lo afirma de una forma rotunda porque es muy difícil una investigación de este tipo uno decirlo definitivamente es benéfico, pero miren cómo prudentemente lo proponen. Puede conferir beneficios para la salud. Y repasándoles rápidamente los estudios más recientes, este es un estudio igualmente grandísimo de un seguimiento de muchos años, donde participan un grupo de mujeres que se vienen estudiando desde hace muchos años, 74,000 y pico mujeres en el estudio de salud de las enfermeras, 93,000 en otro estudio de enfermeras y 40,557 hombres en estudio de seguimiento de profesionales de la salud por muchos años, periodo en el cual murieron casi 20,000 mujeres y 13,000 hombres. La conclusión rotunda es, mientras mayor consumo de café, se observó que había un menor riesgo de mortalidad total. Entonces, ven ustedes cómo no se asocia a mortalidad definitivamente, claro eso, ya sabemos por lo menos de que no hace daño, no se aumenta la mortalidad. Y finalmente, este es un metaanálisis, quiere decir que trata de analizar todos los estudios importantes que se han hecho y aquí lo hacen sobre 127,000 participantes en el seguimiento de varios años en los cuales se presentan 36,000 muertes por enfermedad cardiovascular específicamente. Aquí es específicamente ver si tiene que ver el consumo de café con la enfermedad cardiovascular. Y la conclusión es el consumo moderado de café se asoció inversamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular, mostrando el menor riesgo de enfermedad cardiovascular cuando consumían entre 3 a 5 tazas por día. Y la otra cosa que también es interesante, si a la persona se le da por consumir excesivamente, tampoco se asoció con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. ¿Ven? Entonces, a propósito del estudio de los 10 países europeos, sale este editorial en Annals of Internal Medicine, donde casi que propone este detalle de cómo involucrar al café posiblemente como parte de una dieta sana. No lo hace todavía de una forma rotunda, dice pues el café no solamente tiene cafeína, tiene sustancias bioactivas, polifenoles, diterpenos, melanoidinas, que dependiendo de la producción, todo el proceso de producción, está la recolección, la siembra, etcétera, etcétera, tostado y preparación, que posiblemente facilite esto de ser benéfico para la salud. Y proponen, hombre, es un tema tan importante dado el consumo generalizado de café que definitivamente hay que seguir investigando para sentirnos muy seguros de por qué es benéfico y tratar de aprovechar todas esas ventajas del café. Y finalmente para los cardiólogos y también los médicos, casi siempre hemos pensado de que el café se asocia con palpitaciones, con problemas del ritmo cardíaco. Esta revisión es de 1900, de ahorita del 18 y propone este artículo que aparece en una revista muy importante norteamericana que se llama Journal of American College of Cardiology, que es hora de moler los datos. Y nos encontramos con que en el 18 se podía afirmar que los estudios poblacionales a gran escala y ensayos controlados aleatorios, completamente al azar, sugieren que el café y el té son seguros. E incluso, vean ustedes que no lo afirman rotundamente, pero incluso pueden reducir la incidencia de arritmias. Y ahora, que ya estamos en pandemia, se hace este congreso de forma virtual y se presenta una investigación muy linda donde nos muestran que el consumo moderado diario de café no tuvo un efecto adverso aparente para desencadenar arritmias cardíacas incidentales e incluso se relacionó con una pequeña pero estadísticamente significativa disminución de las arritmias en un análisis de datos recolectados en 300,000 residentes del Reino Unido en forma prospectiva, no es una investigación retrospectiva, sino prospectiva. Entonces, todo esto le hace a uno decir cosas que hemos aprendido con la pandemia. Ustedes han visto lo que nos han sometido a falsas noticias, a noticias que se convierten en una especie de verdad
y resulta que cuando se analizan juiciosamente no tienen nada de soporte. Este es un ejemplo de lo difícil que es hacer investigación. Se publicó un artículo urgente porque pues, necesitaba esa información, pero no se sometió a los rigurosos recursos de la publicación de artículos, que es la vigilancia de los pares, que vean que efectivamente el artículo está bien hecho, de que no hay sesgos, de que está bien interpretada la parte estadística, etcétera, etcétera. Y por toda la bulla que hicieron en todas partes del mundo los científicos, les tocó retractarse a los 3 días, porque esto nos da una garantía inmensa de esto, lo que hemos aprendido en la pandemia. La pandemia nos ha enseñado mucho sobre noticias falsas y la necesidad de acudir a la ciencia y a los canales confiables que nos dan esa información. Y esto vuelvo a decirles, cuando se hace investigación seria, esa investigación es muy exigente, tiene que ser sometido a muchas evaluaciones, y fíjense ustedes cómo cuando se publica algo es mucho más exigente por lo siguiente. Entonces, esa era la primera parte que tenía para contarles como un panorama de que de verdad hay un soporte muy lindo, de que estamos frente a un producto que es maravilloso en cuanto a aumentar el gusto por la vida, el disfrute del café, para quienes empiezan a disfrutarlo, que no lo hacen de una forma mecánica, y que es parte de nuestro trabajo de enseñar a disfrutar de algo tan maravilloso. Y entonces estamos ante algo maravilloso que afortunadamente por lo menos ha demostrado que no es dañino. Ven ustedes esas cifras importantísimas de población seguida muy juiciosamente. Y ahora tendremos la oportunidad de conversar detalles. Este conversatorio lo estamos haciendo con una persona rigurosa, que tiene soporte y sustento científico y que no es un vendedor de café como podría ser yo o como podría ser alguno de mis compañeros del clúster de café, quien está diciendo que el café es bueno para la salud. Y en ese orden de ideas, doctor Carlos, me permito hacerle una propuesta. Quiero hacer el rol de representar a ese consumidor de la sociedad. Y si usted me lo permite, espero no ser irreverente, y lo voy a decir de manera anecdótica. Yo tengo una tía, la tía Olga, siempre me hace preguntas de salud y siempre me hace preguntas de salud referentes al café. Y efectivamente yo no soy autoridad para responderle si hace daño, si no hace daño, si este alimento sí o si este alimento no. Entonces, como encabeza la pregunta de la tía, me gustaría hacerle preguntas del consumidor normal, la persona que está en la casa con su familia. Pero yo particularmente estoy muy tranquilo y muy confiado porque creo que el café que me estoy tomando, he tomado mucho en el Doya, doctor Carlos, y esa es una de las preguntas que vamos a hacer más adelante. Espero que no me haga daño. Entonces, quiero hacerle un primer comentario. Yo podría decir, si yo vivo feliz, puedo tomar más café. De acuerdo estoy relacionando lo que usted nos decía ahorita, las actitudes, los hábitos, la forma como veo la vida, mis costumbres. Si yo tengo una vida tranquila, una vida feliz, ¿eso me hará más tolerante a tomar más café o será muy irresponsable que yo diga algo por el estilo, doctor Carlos? Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar las preguntas que te daba tu tía Olga, ¿no? ¿Ah? Ya voy. Mira, fíjate que hemos ido aprendiendo en la vida que probablemente los extremos no son buenos. Es posiblemente el exceso de ejercicio, aún el ejercicio de alta competencia, una persona que haga las extramaratones, los triatletas de toda una semana. Hemos aprendido que ellos desarrollan, por ejemplo, que el corazón se les incrementa y desarrollan más fácilmente una arritmia que se llama fibrilación auricular. Entonces, estas exageraciones en general causan desajuste a los mecanismos que involucran esas sustancias y esas acciones en la vida de los individuos. Y lo mismo posiblemente el no hacer nada. En el caso, por ejemplo, del ejercicio, ser sedentario es terrible. Entonces es justamente el tratar de encontrar el punto ideal entre los beneficios y el que no te van a causar daño. Entonces, como ves, posiblemente un punto ideal es tener entre 2 y
4 tazas en el día. Pero hay igualmente demostración de que si a ti no te causa molestia, tú lo estás viviendo con el café, el que puedes tomar más cantidad de café. Ahora, fíjate lo que estábamos conversando, que es lindo, ¿cierto? Que no te estés tomando el café como si fuese una cosa mecánica, como el tipo que tiene el cigarrillo que antes se lo llevaba a la boca simplemente y ni siquiera lo disfrutaba, sino simplemente por la adicción que tiene, sino que lo sientas, lo recibes el aroma, lo paladeas, lo degustas y lo disfrutas. Entonces se mete allí en eso que queremos calidad de la vida, ¿ok? A propósito, hay unos acuerdos científicos. Cuando se hace una publicación científica, se somete a una revisión de la comunidad científica y esa revisión y esa publicación permite que las personas podamos tener confianza en esa divulgación. Por allá en los 80 y hace algunos años seguramente habían unas publicaciones, voy a hacer una analogía, si usted me lo permite, con lo que usted nos mostró ahora. Hace unas décadas había publicaciones comerciales de médicos consumiendo cigarrillo. Y hoy sabemos, a raíz de publicaciones nuevas, de nuevos acuerdos científicos, que hay factores de riesgo. Yo quisiera saber si es posible que tengamos esa realidad en el café, que hubiese unas publicaciones científicas o de pronto hasta comerciales décadas anteriores que han satanizado el café y que no lo asocian a la salud, sino que lo asocian a factores de riesgo y que hoy a raíz de estos estudios sólidos, soportados, con evidencia científica que usted nos presenta, nosotros podríamos concluir o podríamos tener más tranquilidad en el consumo de café. Doctor Carlos, porque es que lo que me dice mi tía Olga es que el médico me quitó el café. Es el factor común en muchos factores de riesgo relacionados con los hábitos o con otras cosas, y es que el médico me quitó el café. Y yo creo que tienen sustento en esos acuerdos científicos. Fíjate que es interesante por qué los estudios que inicialmente confundieron dieron esos resultados y que después se descubrió dónde estaba el problema. Porque en el momento de estudiar las personas no pudieron separar y no había metodología de tipo analítica para separar a aquellos que además de tomar café eran obesos, sedentarios, diabéticos. Entonces la confusión en un determinado momento de que casi siempre, en aquella época que era mucho mayor la prevalencia de fumador, entonces el fumador preparaba tempranito su cafecito y sus primeros tragos, como lo llaman ellos, el cafecito era pegadito de un cigarrillo. Entonces allí estaban unidos y ya vieron ustedes el daño tan berraco que causa el cigarrillo. Entonces, si yo estoy juntando estas dos cosas, le quito con el cigarrillo todos los beneficios que tiene el café. ¿Ves? Entonces, esa parte es clave. Ahora, siempre tenemos que ser críticos. Esto que estamos aprendiendo, de que cualquier información hay que digerirla, preguntar, ¿será correcta? Voy a tratar de pedir información a quien tiene más capacidad, porque debemos ser críticos ante la información. Porque en ciencia, una cosa que ahora estamos aceptando, es probable que en pocos años nos digan lo contrario. En medicina nos pasa algo como esto. Te digo, por ejemplo, una sustancia, vamos a ver, por ejemplo, falla cardíaca. Los pacientes que tenían falla cardíaca en mi época de interno, ya hace mucho tiempo, pero en esa época, cuando alguien usaba una sustancia que se llama beta bloqueador, por decir alguna cosa, beta bloqueador se llama eso, tú y el profesor le pegaba a uno un regaño y decía, usted está matando a ese paciente, un beta bloqueador. Y resulta que se empezó a investigar y empezaron a ver que, dado de cierta manera, podía ser benéfico la forma de darlo, la manera de darlo, y se encontró que definitivamente era una sustancia que era utilísima en evitar que esa falla cardíaca llevara a la muerte al paciente o que los síntomas se empeoraran. Entonces ya ahora esto hace parte de nuestro armamentarium para manejar al paciente con falla cardíaca. Entonces, es decir, que lo que se basaba aquella hipótesis hace 20 años, pues claro, era un modelo distinto. ¿Por qué? Porque en principio esta sustancia lo que hace es
afloja la contracción del corazón. Que si el corazón no se está contrayendo bien y le doy una sustancia que afloja, que hace que se contraiga menos, claro, va a haber una cosa peor. Entonces parte uno de una hipótesis y de esa hipótesis saca una conclusión. Por eso las cosas hay que investigarlas, formular la pregunta, hacer diseños rigurosos y, como tú decías, que sean sometidos a la vigilancia de la comunidad académica para que finalmente tengan la aprobación de toda la comunidad académica. Sí, ese diseño es bueno y es en este momento la verdad aceptada, pero como te digo, de pronto le giran a uno la cosa y tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión, pero basado en evidencias sólidas. Es decir, uno no puede casarse con nada en especial, uno tiene sus opiniones basadas en una evidencia muy buena, como la que les conté ahorita. Si alguien me dice a mí, hombre, vea, alguien me dice que a mí me puede aumentar el riesgo de perder años de vida por consumir café, ¿en base a qué usted me dice eso? Miren ustedes toda la evidencia tan amplia que nos dice los consumidores de café, a diferencia de los que fuman, donde pierden 10 años de vida en comparación con los que no fuman, los que toman café tienen la misma promedio de vida y la misma calidad de vida que los que no fuman, los que no comen café. Y posiblemente aquellos que consumen café tienen más ventajas. Eso todavía, como digo, no somos capaces de afirmarlo rotundamente, pero hacia allá adelanta la investigación de que es favorable. Entonces, en el caso concreto de doña Olga, habría que saber, hombre, ella tiene osteoporosis, cuando toma una tacita de café siente acidez y le duele la panza, se siente mareada. Entonces eso empieza uno a preguntarse ella específicamente cuál es su situación para de pronto decirle sea prudente con esto. Pero ahora vas a ver cómo hemos aprendido, por ejemplo, que alguien nos decía, mire, tomar café aumenta la presión arterial. Resulta que uno hace la experiencia y se da cuenta que las personas que toman café, a los pocos minutos se les sube un poquito. Suponte que empieza la mañana con una presión de 120/80. Toma café y por ahí a la media hora puede tener 125/80. Entonces alguien decía, miércoles, mire, el café sube la presión arterial y esto puede tener repercusiones. Ya vimos que no tiene repercusiones cardiovasculares. ¿Y qué paradoja tan interesante esto que tú estás viendo aquí? Cuando yo hago ejercicio, estoy en reposo 120/80. Me pongo a hacer ejercicio y la presión se sube a 140/80, 145/80. Y el ejercicio definitivamente es buenísimo, claro, previene muchas enfermedades y nos da calidad de vida. Entonces, este incremento de presión por momentos hace posiblemente que el corazón tenga un entrenamiento adicional y hace que se faciliten cosas. Entonces, mira que muchas veces una cosa que uno puede interpretar como mal, simplemente es un fenómeno fisiológico que es bien manejado por el organismo. A veces no cenamos bien en la noche, es decir, tengo el estómago vacío o como muy poco en la noche, incluso hasta alguna copa de licor, con el estómago vacío que usted lo acaba de decir, tiene ácidos gástricos, pasa unas 8 horas en la noche el sueño, en la mañana no desayuno, pasan varias horas más y lo primero que tomo es café. Es decir, yo puedo tener un ayuno de unas 16, 18 horas, técnicamente, literalmente, y a eso le sumo una taza de café, que eso sí se lo puedo decir yo, tiene ácido cítrico, ácido málico, algunos ácidos orgánicos, y eso podrían acelerar ese efecto y esa sintomatología que usted menciona. Entonces, inmediatamente uno siente síntomas, le echa la culpa al café, pero posiblemente hay otros elementos de riesgo y de nuestras costumbres que podrían acelerar esa sintomatología y esos factores. Así es. Entonces, fíjate y verás que aquí tenemos una evidencia muy linda donde se estudian las enfermedades digestivas y definitivamente antes previene las enfermedades digestivas. Pero hay estas circunstancias que estamos analizando, que tú acabas de decir, y si específicamente se asocia el que yo consumo una taza de café y experimento una agriera, pues hombre, yo tengo que informarle eso a mi médico posiblemente o tener en cuenta lo que tú acabas de decir, a ver qué otras cosas están facilitando esto. Para mí es muy agradable tomar el café. Hombre, ¿cómo puedo yo seguir tomando el café sin que me cause ese síntoma?
¿cierto? Porque realmente sé que vale la pena, pero hay personas que tienen un reflujo gastroesofágico muy molesto, unas agrieras muy intensas, y tanto es así que tú decías lo de la noche, que uno a esos pacientes les recomienda el que duerman con la cabecera de la cama levantada, que le pongan aquí un ladrillito a la cabecera de la cama para que durante la noche, que esté, pues como si uno está totalmente plano, se le puede devolver fácilmente el líquido del estómago hacia el esófago. Entonces, una de las recomendaciones que uno a veces le hace a estas personas es esto, que tengan la cabecera de la cama levantada para evitar que el líquido suba y irrite el esófago. Entonces, empiezan a juntarse un montón de cosas. Mira lo que decíamos ahorita. Hay varios factores de riesgo. Posiblemente el café es un factor de riesgo para reflujo, porque afloja el esfínter que hay aquí alrededor del esófago y aumenta la cantidad de ácido del estómago. Entonces es un factor de riesgo que si yo le agrego otros más, como lo que tú decías, comida, no respeto bien los horarios, como cosas irritantes, con demasiado condimento, con ají, pimentón y demás, eso se va a aumentar tremendamente y ahí sí va a tener una sintomatología tremenda. Y me tengo que privar de mi cafecito que lo quería tanto. Tengo otra pregunta del público. Dice Carlos Nava, respetado doctor Carlos, por favor, ¿qué es la oxidación del café y cómo puede afectar la salud una vez oxidado? Bueno, hay una cantidad de cosas que hemos aprendido con respecto a la salud, que son los antioxidantes, ¿cierto? Y sabemos que las sustancias que tienen esta propiedad antioxidante en general son favorables. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que tienen que ver con envejecimiento y con muchas enfermedades son algo que se llama la oxidación a nivel de las células. Entonces, no tanto es que el café se oxide y que cause oxidación, sino que todas las sustancias van a un metabolismo donde puede aumentar la producción de una serie de iones de oxígeno y producen unas reacciones metabólicas que pueden llevar a enfermedad. Entonces, las sustancias que tienen una acción contra este proceso de oxidación anormal, que se llaman antioxidantes, son favorables para la salud. Y justamente las sustancias que mencionamos ahorita, que no son la cafeína, sino las otras, los diterpenos, el ácido clorogénico, son todos antioxidantes que hacen que posiblemente sea una sustancia que ayuda a los beneficios que hemos descrito del café. Voy a derivar entonces, don Carlos, de acá una pregunta, porque precisamente los polifenoles, algunos ácidos clorogénicos, estas sustancias que en un momento, melanoidinas, que en un momento determinado podrían considerarse antioxidantes y favorables, podrían degradarse, doctor Carlos, y aquí ya me salgo un poquito del esquema de la tía Olga y pregunta Andrés Felipe, en el proceso de tueste. Cuando hacemos tuestes muy altos, café oscuro, café quemadito, por ahí para enmascararle cualquier defecto sensorial, es muy probable que degrademos esas sustancias. Podríamos, pero con solidez así, con ese fundamento científico, doctor Carlos, relacionar el nivel de tueste con estos fenómenos, con estos factores. Es decir, que a ciertos tuestes medios, un buen café, pues nosotros, los consumidores de café, no lo queremos en tueste alto porque ahí desaparece el tema sensorial. Pero olvidémonos del tema sensorial. ¿Será posible entonces que con los tuestes más altos desaparezcan estas sustancias positivas y que se generan algunas otras negativas? Me pongo el ejemplo de la arepa quemada. Uno le dice, la arepa quemada es mala para la salud, ¿cierto? Y ya pues por ahí hay unas sustancias que están prohibidas en la Comunidad Económica Europea, acrilamidas y furanos. En el café tendremos lo mismo, el cafecito tueste alto, quemadito, por ahí, que venden en el mercado. ¿Qué relación tiene con esto que le acabo de decir don Carlos? Mira qué cosa tan importante en la persona que está siendo vendiendo el producto maravilloso que es el café. Entonces, uno tiene que decir, estoy ofreciendo algo estupendo, pero tengo que garantizar que ese producto esté lo mejor posible. Que en el café tú tienes 700 sustancias. Te puedes imaginar la cantidad de sustancias
que hay y que pueden modificar en toda la producción, desde Así cómo recolectas el grano, de cómo lo secas, el beneficiadero, luego el tueste y todas las demás cosas van a modificar estas sustancias y pueden provocar la aparición de sustancias que puedan ser no benéficas. Sí, se producen, como tú decías, con ciertos niveles de tueste, más acrilamidas que cuando es menos el tueste. Entonces, uno trata de evitar que esto ocurra porque sabe que puede deteriorar la salud. Pero hasta este momento, los niveles que se tienen de producción del nivel de acrilamidas o de furanos por los procesos que normalmente se dan, no logran llegar a los niveles para causar daño, como sería lesiones renales o lesiones hepáticas. Entonces, afortunadamente, los niveles que se tienen no son definitivamente dañinos. Por eso no se ha hecho ninguna llamada de atención. Fíjate que es interesante cómo el año pasado, a finales de año, se logró, después de muchos años, el que tengamos todos los consumidores una información fácil, no la etiqueta que es compleja de leer, pero que nos digan, atención, esto es alto en azúcares añadidos, atención, esto es alto en sodio, esto es alto en grasas saturadas. Fíjate que afortunadamente para el café no vamos a tener, esto es alto en ocratoxinas, acrilamidas, esto no tiene alto en furanos, tiene riesgo de cáncer, tiene riesgo de daño de los riñones. Afortunadamente no tenemos que ponerle a nuestra cajita, el paquete de café, ninguno de estos sellos de alarma para los consumidores, porque lo que se produce no alcanza a tener los niveles demostrados para causar enfermedad. Pero fíjate y verás que si el productor entiende esto, dice, hombre, yo trato hasta donde pueda de evitar que mi producción se vaya a estar contaminado por hongos. Entonces, garantizo que sea bien secadito, de que se haga bien la producción. Hombre, voy a hacer al tueste, voy a hacerlo de tal manera que evito que se formen sustancias que puedan ser perjudiciales. Yo estoy haciendo mi arepita y se me quema. Yo le digo o yo mismo le digo, esta arepita no me la como con ese borde todo negro, ¿cierto? Porque sabe que ahí hay sustancias que pueden, de una forma, pues, desafortunadamente uno piensa que siempre que hay una sustancia presente va a causarle cáncer a uno. Obviamente que todo depende de las dosis y de la combinación con otras sustancias. Hay una cosa muy interesante, estuve leyendo en estos días una novela de Posteguillo sobre John Julia, uno de los médicos más famosos, que era el médico de Pérgamo, Galeno. Lo escogían los emperadores para hacer un fármaco que llamaban la tréaca. Esa tréaca era famoso quien lo hacía bien, pero esto podía tener alrededor de 80 sustancias y el propósito era que lo bebieran los emperadores todos los días en dosis bajitas para prevenir los intentos de envenenamiento a los que estaban sometidos permanentemente. Entonces, fíjate que muchas veces el éxito en estas cosas son las combinaciones de las sustancias, entonces las proporciones de las sustancias, porque unas evitan el daño de las otras y por eso es tan importante hacer los análisis de todo el producto completo. Pero si encontramos que hay una sustancia que tiene posiblemente por sí sola cierta capacidad de inducir formación de cáncer, tenemos que saber en qué proporciones y demás. Pero miren, por ejemplo, después de analizar esta cantidad de población que les mostré, no se ve aumento de cáncer en esa población que toma café. Pero uno como productor, la idea es tratar de ofrecer un producto el más seguro posible, el que va a disfrutarse más, y es lo que de pronto tratamos de buscar entre todos y que por supuesto sea sostenible, pues, de que se pueda vender apropiadamente porque es seguro, porque es bueno. Y ese es el trabajo que creo que como productores honestos hacemos. Don Carlos, y con respecto a los antioxidantes, ¿se pueden perder con el proceso de tueste o no tenemos todavía soporte alrededor de esto? Porque en verde sabemos que están. Exacto, pero sabes que siguen presentes, probablemente se pierdan algunos, pero sabes que también se pierden algunas cosas que son desventajosas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que comentábamos ahorita de los furanos.
en el momento de hacer el filtrado se quedan en la malla, en el filtro, ¿cierto? Entonces disminuyen los furanos, por ejemplo. Entonces todo depende de un montón de cosas. Lo importante es de que el producto final, lo que estábamos diciendo ahorita, sea un producto que cumpla los objetivos que tiene el consumidor, un producto que va a disfrutar y no le va a hacer daño. De acuerdo, doctor Carlos, y me voy a pegar de esa última frase de los objetivos, porque si mi objetivo es disfrutar de una taza con su aroma, con su sabor, con su cuerpo, su sabor residual, indiscutiblemente se requiere una materia prima de muy buena calidad. Pero si mi objetivo es simplemente quitar el sueño, si mi objetivo es simplemente bajar el almuercito, su propiedad estimulante, y las personas le echan azúcar, 3, 4, 5 cubos de azúcar. Por ahí alguna vez vi un estudio de 3 kilos de azúcar por persona solo con el café al mes. Eso es una cosa loca. Doctor Carlos, si yo voy a hacer un jugo de guayaba, yo no quisiera guayabas con hongos, yo no quisiera guayabas con gusanos. Yo creo que la gente en su casa no haría un juguito con unas materias, con estas frutas llenas de defectos. Pero con el café, como nuestro objetivo es que nos quite el sueño, y eso se cumple, o nuestro objetivo es que nos baje el almuercito, y eso se cumple, a veces no le paramos bolas a la calidad de la materia prima. Este conversatorio que es de café y salud, mitos, ahorita le voy a pedir que no hablemos de mitos, también tiene ese objetivo, que le ayudemos a la gente a decidir. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas desde esa perspectiva para que estén tranquilos en el café que se pueden tomar? Tú tomaste un tema que es demasiado importante. Insistíamos en la alimentación saludable y es algo que tenemos que enseñarle a nuestra familia, a nosotros mismos, y luchar por eso. Una alimentación saludable es clave, y uno de los aspectos que hemos aprendido que es clave es evitar bebidas azucaradas. Es definitivo este punto donde nos toca venderle a nuestros consumidores de café que desafortunadamente le echan azúcar para dañar los ricos sabores del café, de que de verdad intenten, que trabajen, vayan acostumbrándose y vayan empezando a aprender a paladear un buen café, porque además es el problema de que si yo estoy tomando 4 tazas al día de café y a ellas les echo no propiamente lo que tú decías, 2, 3 cubitos, sino que lo que he hecho es café a una taza de azúcar. Esto está aumentando calorías y el riesgo que tenemos en este momento de obesidad. Acuérdense que uno de los problemas serios que tenemos en todo el mundo son la obesidad en los niños y la obesidad en toda la población. Y ustedes ven cómo tiene desventajas, cómo los obesos son los que más les va con esta cosa del COVID. Tiene muchas desventajas el ser obeso. Entonces, una de las cosas es definitivamente desestimular el uso de bebidas azucaradas, y dentro de ellas pues, sería agregarle azúcar al café. Lo que tú decías, hombre, si yo estoy buscando simplemente, estoy por preparar un examen, digo, yo no me puedo dormir esta noche y empiezo a tomar café para mantenerme despierto, pero resulta que lo que decíamos ahorita, exagero y ya luego me empiezo a sentir medio mareado porque me he tomado una cantidad de café y no logro entender lo que estoy leyendo. Posiblemente si es una persona que tiene que estar de vigilancia toda la noche, un soldado, probablemente se tome su café, como tú lo acabas de decir, para tratar de disminuir, para aumentar su atención, para que no caiga en una somnolencia que efectivamente se logra con el café. Pero lo rico sería tenerlo con café de muy buena calidad. Por supuesto que allí está cumpliendo el café, no importa la calidad, pero ya los aspectos de calidad íntima, eso sí lo conocen ustedes más, y ahí es donde precisamente el productor tiene que ser muy, muy apropiado, porque obviamente que también esta parte tiene una parte de negocio donde hay necesidad de ser sostenible y desafortunadamente no se hace un buen reconocimiento del pago por un café que exige mucho más, pero creo que estamos aprendiendo eso y todo el mundo lo está aprendiendo y creo que hemos podido valorar, hombre, yo sí quiero pagar más porque estoy disfrutando de mi cafecito, no es una cosa simplemente automático de tomarme el cafecito por la mañana. Elena Garzón pregunta, ¿es cierto que las personas con diagnóstico de osteoporosis no pueden tomar café porque no permite la absorción del calcio?
Recuerden ustedes que es la osteoporosis. Yo aquí les voy a pintar un huesito de la columna que sería una vértebra. Entonces, la vértebra tiene una serie de estructuras y hay una cantidad de calcio que le permite tener una fortaleza a esa vértebra. Tenemos una enfermedad en la que desafortunadamente se va perdiendo la calcificación de estos huesos y puede ocurrir el que las vértebras se aplastan. Entonces, ¿qué pasa? Una señora como la que estamos viendo aquí de pronto, o este caballero, si sufre de osteoporosis dentro de unos pocos años, va a estar con la cabeza gacha, va a tener posiblemente una jiba y ha perdido por lo menos 5 centímetros de estatura, porque estas vértebras han empezado a tener una pérdida de esto. ¿Qué se ha aprendido? Que posiblemente en las personas que tienen esta enfermedad puede haber dificultades con la absorción de calcio y puede facilitar, puede ser un factor de riesgo adicional, no es la causa, es un factor de riesgo para acentuar la osteoporosis. Entonces, a las personas que tienen osteoporosis, en general, sobre todo si son delgadas y no consumen calcio, en general se les recomienda no tomar mucho café, pues, disminuir el consumo de café. Pero estas personas finalmente, si consumen, si tienen los aportes adecuados de calcio y otras sustancias que utilizamos para controlar la osteoporosis, no se ha demostrado que sea dañino. Sí, es decir, esto no tiene un fundamento de investigación de que diga, bueno, seguimos 20.000 pacientes con osteoporosis y se demostró que los que tomaban café les iba más mal a los que... Pero esto no tenemos una investigación sólida, es observaciones que son anecdóticas, pero que vale la pena prestarle atención. Entonces, por eso es una recomendación a las personas y a lo mejor por eso tu tía Olga a lo mejor tiene osteoporosis y el médico le dijo, mira, tú tienes una osteoporosis, estás recibiendo una serie de sustancias para evitarlo, es mejor que no tomes café. Y tome calcio y siga las recomendaciones para evitar que esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, siga avanzando. Le propongo 3 mitos, le voy a hablar de 3 mitos que circulan por ahí, 3, 4 mitos, a ver si podemos desmitificar o confirmar. Uno de ellos, ¿los niños pueden tomar café, sí o no? Mira que hay lo siguiente, cuando hablamos de una señora embarazada, un niño, tratamos de evitar que los chicos estén expuestos a estímulos exagerados. Lo mismo las señoras embarazadas que sabemos que tienen un bebecito adentro y que pues hay que pensar en los dos. Los pediatras en general han mostrado de que en general no hay problema de que los chicos consuman café en moderación. Y hay algunos que hipotetizan. Aquí no se ha hecho investigación. Hacer investigación con niños es muy difícil. No hay investigación. ¿Cierto? Entonces aquí no tenemos evidencia de si realmente es bueno o no el uso del café con los niños. Entonces no hay evidencia. Para yo decir sí, es mejor o evítelo, no hay evidencia. Los papás en general hacen que, vea, yo no le doy Coca-Cola a mi niño porque se me excita y tiene toda la razón, tiene algo de cafeína. El chico empieza a revolotear por todas partes y de pronto no se me duerme. Entonces, es posible y eso hay que mirarlo, pero la observación de los pediatras no tienen una razón para decir no consuma café el niño. Otro mito, doctor Carlos. ¿Es verdad que el café ayuda por ser vasodilatador a la disfunción eréctil, a ese desempeño en el ser humano, en el cuerpo? Igualmente no hay demostraciones. Fíjate que hay una cosa interesante que yo aquí traté de demostrar, toda la parte circulatoria es un vasodilatador, ¿cierto? Y lo que sí es interesante es que no disminuye la función eréctil. O sea, a diferencia del cigarrillo, que sí causa deterioro de la función eréctil, el café no causa disfunción eréctil. Puedes mejorarlo. Ahora, fíjate que muchas veces aquí hay un efecto placebo. Si a ti te dicen con convicción, mira, tómate esta vaina que, esta noche funcionas muy bien con tu señora,
vas ya con la mente y vas más suelto y demás, y vas más seguro, y posiblemente una elección más eficiente y tantas cosas como esas, pero aquí en esta parte de hábitos y demás juega un papel muy importante la parte de la convicción que tiene uno. Pero los estudios que se hacen muestran que es un vasodilatador y afortunadamente sí demuestran, eso sí claramente, que no produce disfunción eréctil. Doctor Carlos, y Felipe Castañeda pregunta, dice, el café se ha posicionado como un excelente producto para consumir antes de hacer ejercicio. ¿Qué ventajas tiene frente a los demás productos que se ofrecen como suplementos deportivos? Por ahí le dicen el doping legal. No, pero fíjate y verás que no está incluido entre las listas de doping. Ya, es muy claro porque las investigaciones han mostrado de que efectivamente posiblemente mejoran rendimiento y los deportistas, ahorita los ciclistas están utilizando barras energéticas donde está la cafeína y creo que es interesante algo nuevo que está empezando a ocurrir con el coffee brew, ¿no? El tener ese tipo de café que creo que va a ser otra de las cosas maravillosas que vamos a tener para ofrecer como alternativa del café y esto tiene más, posiblemente se logra sacar más elementos del grano y ser un poco más estimulante, pero definitivamente mejora rendimiento sin que tampoco sea una cosa exagerada. Ahora, da un mejor rendimiento, pero que si tú tomas más y tomas más, ¿te da más rendimiento? No. Ok. ¿Ya? Entonces, no hay nada como el entrenamiento y la disciplina. Cafecito, pero no empezar pues a tomar, como quien dice, para poder mejorar el rendimiento. Te hace sentirte mejor, con más potencia y efectivamente mejora el rendimiento. Hugo Alejandro Valencia Rendón dice, saludos desde Río Negro. Han comprado que el café, supongo que dice, han comparado que el café ayuda en el tratamiento de Alzheimer y enfermedades degenerativas. Mira qué lindo esa parte. Entonces, la evidencia todavía no es rotunda como para decir uno, vea, esta es parte de su tratamiento. Es como decirle, vea, si usted tiene Alzheimer, así como yo le formulo a una amadantina, le voy a formular, tome café, como si fuese una parte del tratamiento. Pero las observaciones son que las personas consumidoras de café desarrollan menos Alzheimer. Posiblemente hay menos depósitos de los péptidos que se depositan en el cerebro y que causan ese problema tan grave de la memoria. Entonces, esa es una de las ventajas que parece ser de los beneficios como antioxidante y como evitar depósitos de beta-amiloide en el cerebro, el que previene Alzheimer y posiblemente también disminuye el riesgo de otra enfermedad degenerativa del cerebro que es el Parkinson. Posiblemente las personas que consumimos, porque yo lo hago por disfrute, pero lo hago, veo que definitivamente vale la pena, me ayuda, estoy seguro, a disminuir el riesgo. Fíjese, ¿verdad? Que es disminuir riesgo, no es que lo quite. Es como dijéramos ahorita con respecto al COVID. Yo hago todas las cosas que se deben hacer para prevenir, quito todos los riesgos posibles para adquirir un COVID, pero hago todo lo posible y eso no me garantiza que yo no vaya de pronto a infectarme, ¿cierto? Es decir, uno puede manejar los riesgos, pero a pesar de que uno los maneja, ahí se le escapa a uno posiblemente del control. Entonces, lo que decimos es, la persona que consume café no es que no le vaya a dar Alzheimer, disminuye la posibilidad de desarrollarlo. La persona que consume café moderadamente tiene menos riesgo de desarrollar Parkinson. No quiere decir que no le va a dar Parkinson, ¿entendido? No. Disminuye el riesgo, ¿cierto? Es como cuando uno va, el concepto de riesgo, yo tengo un carro, si yo tengo ese carro con las llantas perfectas, el nivel del líquido de aceite perfecto, los parabrisas bien, y yo manejo a una velocidad razonable, 60, 70 kilómetros por hora, hombre, las posibilidades de yo chocarme son bajitas. Disminuyen, sí, señor. Exactamente, porque estoy controlando los riesgos. Pero si tengo las llantas lisas, voy conversando y voy contestando el teléfono celular, no tengo los retrovisores adecuados, está lloviendo, el riesgo es mucho más alto. Pero a pesar de que yo conteste el celular y esté lloviendo, a lo mejor no me pasa nada. ¿Sí? Claro Sí, que sí. A pesar de que existen riesgos, no siempre ocurre eso.
pero cuando yo hago las cosas, disminuyo la posibilidad de que me pase a mí algo. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo consumo café moderadamente, sé que tengo menos posibilidades de desarrollar Alzheimer, sé que tengo menos posibilidades de desarrollar Parkinson, sé que tengo menos posibilidad de desarrollar problemas hepáticos como cirrosis, sé que tengo menos probabilidad posiblemente de formar arritmias cardíacas. Entonces, son ventajas, como te digo, son tendencias. Uno no puede decir, vean, yo se lo formulo como si fuese un medicamento. Entiendo perfectamente, doctor Carlos, y quiero agradecerle por el enfoque de la charla, porque no estamos hablando de lo malo ni de lo dañino, sino que estamos hablando de salud y asociando el café a la salud y a ese enfoque de prevención, de hábitos saludables, de vida buena, podríamos resumir. Continúo por acá con algunas preguntas. Tengo Laura Patricia Mejía Pimiento, dice, ¿el café es adictivo, doctor Carlos? Mira, es un alcaloide. Tiene un efecto a nivel de darle a uno una sensación de bienestar, tiene la sensación de sentir menos fatiga, y ese detalle, como lo es, por ejemplo, el cigarrillo, con su efecto de la nicotina, uno puede mirar esa sustancia que tenemos, ese alcaloide, pues es una sustancia que tiene unos efectos interesantes, que es la cafeína, el que uno fácilmente puede habituarse, pero si tú suspendes la cafeína, no sientes un síndrome que se llama de abstinencia. Cuando uno es adicto, deja de consumir la sustancia y experimenta una cantidad de síntomas terribles que lo llevan a necesariamente tener que consumir. Entonces, posiblemente sea muy leve, dentro de 7, 8 sustancias puede ser la que menos pueda causar adicción, pero realmente vean ustedes esa situación. Dos cosas importantes de la adicción: no hay habituación. Cuando una persona es adicta, por ejemplo, al cigarrillo, cada vez tiene que fumar más para tener los mismos efectos. Heroína, tiene que usar cada vez dosis más altas para tener los mismos efectos. Con la cafeína no hay habituación. Entonces, es un detalle interesante que le dice a uno, posiblemente no cause adicción. Es bueno y el cuerpo lo sabe, pero no genera síndrome de abstinencia. Perdóneme que yo sea tan precario, doctor Carlos, para resumir en una pero frase. redondeas la idea. Doctor Carlos, continuando con el tema de la cafeína, hay una pregunta de Adriana María Gil Estrada que dice, últimamente he notado que cuando tomo café en las tardes, no duermo bien en la noche. Doctor Carlos, permítame, yo le complemento con una anécdota. Una persona en estos días me dijo que le estaba pasando esto, que él no estaba durmiendo y que suspendió el café y dejó de tomar café por algunas semanas, pero que igual no siguió durmiendo. Entonces no supo si era asociado al café o a otro factor de riesgo. Cierro paréntesis de la anécdota, pero regresemos al tema de la cafeína y a no dormir en la noche porque tomó café en la tarde. Cada persona es distinta y la forma como reacciona a las sustancias que consume es diferente, ¿cierto? Y decíamos que aquí no solamente hay prevención previa. Si alguien me ha dicho, el café no le va a quitar el sueño, no tome después del mediodía, pero definitivamente hay personas que son sensibles y pues pueden tener la posibilidad de experimentar lo que tú dijiste y darse cuenta si realmente el problema de sueño, del insomnio, está relacionado o no está relacionado con el consumo de café. Pero es muy probable que las recomendaciones que le hacemos a todas las personas, ese es en general el disfrute del cafecito, posiblemente en la mañana que estamos terminando de despertarnos y demás, posiblemente el que tú decías ahorita, después del almuerzo, para evitar de pronto esa sensación de somnolencia que le da a uno el estómago lleno, y tratar de pronto de evitar en las horas nocturnas. Yo no tengo problemas cuando me tomo un café, salgo a comer con mi familia y después de la comida me tomo un café, no tengo problemas para dormir, pero hay personas más sensibles y hay que entenderlas, pero nuevamente no puede uno generalizar, es decir, definitivamente te va a bloquear el sueño. Doctor Carlos, si usted me lo permite, si me da una licencia, yo quiero contar ya algo personal con respecto al café. El café en la noche a mí no me quita el sueño particularmente.
pero cuando me tomo el cafecito con mi esposa en el balcón, en estas épocas de incertidumbre, de decisiones, de dificultad, para mí es relajante. Y duermo tan rico porque, usted lo decía ahorita, hay que vivir bueno. Y ese cafecito en el balcón, ese extraerme de la realidad, con ese ser querido, con ese ser amado, esos momentos únicos asociados al café, que es una bebida social, yo creo que son buenas para la salud. Yo no sé si usted podría sustentar eso, pero bueno, no podría dejar pasar la oportunidad de estar en cámaras y saludar a mi esposa, que también es amante del café. Qué rico, qué rico. Fíjate que este es el conocimiento de la interacción de uno con una sustancia que uno la disfruta. Entonces la conoce y sabe cómo manejarla. Es la parte como interesante de uno poder usarla en los momentos que para uno son más placenteros y disfrutarlo plenamente. Entonces, ese es el punto y por eso no hay forma de generalizar. Si alguien te dice, tengo esta dificultad, bueno, si te entendemos esa parte y experimenta y tenlo en cuenta. No faltaba más. Hay que conocer el cuerpo, creería yo, doctor Carlos. Es Individualmente, importante. fíjate que eso es tan importante, eso, y lo mismo cuando estamos conversando con nuestro paciente, cuando como médicos, es no decirle, usted no puede hacer esto, no puede hacer esta otra cosa. ¿Qué te pasa cuando tomas esto? ¿Has observado esto? ¿Qué tanto te gusta esto? ¿Tus hábitos son estos? Trata de modificarlos, pero un acuerdo, una cosa consensuada, no ordenar, no puedes tomar café, no. Uno sí puede decir, usted no se fume ni un berraco cigarrillo porque saben, hace un daño del carajo, pero en cambio, cuando está con esto, uno puede perfectamente mirar la situación individual. Yo pienso, después de también revisar el tema, como les digo, yo no soy un experto en eso, pero el reto de ustedes me hizo revisar juiciosamente la bibliografía, no extensamente, porque tampoco era el objetivo. El café es una bendición y creo que quien lo produce, quien lo cultiva, quien lo procesa, quien lo comercializa, tiene en sus manos algo maravilloso. Lo que decíamos ahorita, eso hace la vida más grata y la idea es de que podamos hacer la vida más grata tratando de que aprovechemos todos sus beneficios, el sabor, el aroma y el bienestar que nos da. Como mínimo, decir es neutro con respecto a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace daño. Yo les he dicho ya muchas veces que hay un montón de evidencia que muestra de que es protector en diferentes desafíos que se confrontan, como decíamos, el problema del Alzheimer, el problema del Parkinson, la enfermedad coronaria, la obesidad, la diabetes mellitus, el cáncer posiblemente de colon. Entonces, hay una serie de aspectos donde parece ser favorable, no neutro, sino favorable, pero mínimo sabemos de que no es dañino. Ese es el punto más importante. No estamos frente a una sustancia como era el cigarrillo terriblemente dañino, ¿cierto? Y consumimos al licor, que si se hace con moderación es razonable, pero si se consume de una forma de abuso, hace daños terribles, ¿cierto? Y creo que ese es un mensaje para todos. Yo creo que la forma de podemos promover el consumo cuando uno está con una sustancia que es buena, a diferencia si uno estuviera haciendo narcotráfico, cierto que uno dice que sabes, produce unos beneficios tremendos, pero hace un daño del carajo y no es responsable uno hacer narcotráfico, mínimo por esa parte, pero aquí sabemos que el consumo es de una sustancia agradable y valiosa y que no causa daños, logrando que se disfrute más, se eviten los posibles efectos molestos, tal como decíamos, hombre, que no vaya a tener acrilamidas, que no vaya a tener en una cantidad exagerada, si podemos disminuir la cantidad mucho mejor todavía. Y vean ustedes esta parte que les vuelvo a insistir y asociarlo a buenos hábitos de vida para mantener la buena salud. Entonces, que si hacemos promoción del uso del café, asociarlo, ya no con el cigarrillo como antes, el cigarrillito con la tacita de café por la mañana, con el ejercicio, con la alimentación saludable, con la actitud amable,
lista a entrar a discutir cuando hay diferencias polémicas, pero hechas de una forma decente. Entonces, esa parte creo que es lo que debemos asociar con el café, los hábitos saludables, para que nos pegue el café a esos hábitos saludables. Y para redondear, esto es del Cisne Negro, es una obra muy interesante de Nassim Nicolás Taleb, publicada hace ya muchos años, pero el Cisne Negro es precisamente lo que estamos viviendo ahora, un evento inesperado, radical, que cambia completamente la situación de un producto del mundo. Y miren qué lindo lo que dice él para que lo tengamos en cuenta. Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos. ¿Quién dijo que eran héroes los que evitaron que la epidemia de SARS, la anterior, no se generalizara y no se volviera pandemia? O los que le localizaron el ébola y evitaron que se volviera una pandemia. Eso nadie les dice que fueron unos héroes. Teóricamente los héroes ahorita son los que les toca atender los momentos críticos cuando ya está el problema hecho, pero realmente lo importante es evitar los daños. Entonces tener esa concepción de que esta es la gente que debemos estimar y considerar nuestros héroes. Y esta otra parte de las noticias falsas. Los seres humanos se creen cualquier cosa que se les diga, siempre que uno no muestre ni la menor sombra de falta de seguridad en sí mismo. Uno afirma y lo dice con una seguridad tremenda y se lo creen. Entonces, esa parte tenemos que estar muy alertas de esta parte. Y la última, a pesar de que tengamos conocimiento, y muchas veces el conocimiento nos hace arrogantes, y ese es uno de los aprendizajes que tenemos ahora, aprender a ser más humildes, saber que tenemos que trabajar con todos, que tenemos que ser solidarios, y aquí tenemos que construir un país con una visión posiblemente distinta en el modelo económico y tantas cosas más. Entonces, quería darles las gracias a ustedes por invitarme a esto, por la compañía que nos han hecho en este rato, y por favor, síganse cuidando. Doctor Carlos, este tiempo ha sido enriquecedor, le agradezco muchísimo. Es un espacio edificante que de cierta manera nos genera también confianza, nos genera tranquilidad frente al consumo de café. Una invitación, y es: tomemos más café de Antioquia, un buen café de nuestras tierras, un buen café bien procesado, recién tostado, con esos aromas y atributos deliciosos. Podría ser una experiencia maravillosa. Doctor Carlos, hay una frase... Un café de Giraldo. Le iba a preguntar, se me adelantó. Giraldo, Antioquia, ¿qué tal? ¿Cómo está ese cafecito? Ácido, justo y muy suave. Hay una frase y con la que usted tiene allí de nuestro director del SENA, que es: si creemos, creamos. Y yo creo que en la medida que desmitifiquemos, en la medida que nos fortalezcamos en evidencia científica, en la medida que trabajemos articuladamente, podemos crear, podemos avanzar, podemos sumar, podemos agregar valor. Y esos enredos sociales, yo creo que nos ayudan hoy a mirar con una mirada más crítica los comentarios, los fake news. Si creemos, creamos. Y yo creo que ahí tenemos un gran reto, y es que desatemos esa pandemia de salud y que seamos colaboradores. Esto es un tiempo muy valioso. Yo creo que como consumidores, como antioqueños, como colombianos, hoy tenemos un gran reto, y es un gran reto que son esas familias caficultoras que están allá en las montañas de nuestra tierra, produciendo, que tienen su platica al sol y al agua, y que se esfuerzan para darnos lo mejor. Y que en la medida que nosotros con este ejercicio desarrollemos más conocimiento, desmitifiquemos algunas cosas, tengamos criterio de decisión, podemos agregar valor, podemos tomarnos un buen café, podemos disfrutar con nuestros amigos, con nuestra pareja, podemos disfrutar de ese placer sensorial. Y yo creo que podríamos vivir mejor. Si creemos, creamos. Doctor Carlos, Dios lo bendiga. Bueno. Coincido con usted, el café es una bendición, y este espacio para mí, y espero que para muchos también, ha sido una bendición. Que tenga una muy buena tarde, doctor Carlos. Felicidades a todos y cuídense mucho, por favor.